Vamos a comenzar nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a entrar al capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y tenemos como título Ministerio de Pablo en Tesalónica. Entonces voy a dar un contexto del capítulo para poder iniciar. El capítulo, hermanos, refleja, en este caso, la oposición judía hacia la iglesia de Tesalónica, pero también hacia la persona de Pablo. Es interesante, pero Pablo, en muchas de sus cartas y en gran parte de su ministerio, una de las cosas que tuvo que hacer es defender su llamado. Eso es interesante. Porque muchos podrían pensar, bueno, si lo atacan mucho, pues tal vez hay algo mal, ¿no? Hay algo mal en Pablo porque lo atacan mucho. O sea, si no lo atacaran mucho, pues todo estaría bien. Y tal vez esa sea una buena o una forma lógica de pensar. Pero también tenemos que ver la otra parte, hermanos, y es la parte de los argumentos que Pablo da. No solamente irnos por las cosas que están sucediendo, sino el cómo la persona que está siendo acusada o está siendo enjuiciada reacciona. ¿Ok, hermanos? Eso es muy importante. El hecho de que Jesús dijeran que Él se hacía rey y que Él era un mentiroso y engañaba al pueblo, le empezaban a decir a Jesús, ¿y qué dices contra estos que te acusan? Dice, y Él no respondía palabra. O sea, él callaba. Entonces Él decía, entonces muchos podríamos pensar, bueno, es que Él hacía eso porque pues si no se iba a meter en más problemas. No, o sea, simplemente el ver esa parte de enmudecer, hermanos, es que no se podía defender lo indefendible. Es decir, por más que muchos quieran ocultar la verdad y por más que muchos quieran sepultarla, hermanos, la verdad siempre va a salir a la luz, siempre. ¿Ok? Y Pablo sabía también esa parte, Pablo también la sabía. Voy a leer un poco de lo que pasó en la historia para entrar a este capítulo 2, Hechos capítulo 17, versículo 1. Voy a leer un poco de la historia de cómo estuvo esto de Tesalónica. Dice ahí, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando, o sea, en esto consistió la discusión, hermanos. En esto consistió la discusión. O sea, muchos dicen, es que la Biblia no se hizo para discutir. Sí, no, o sea, no se hizo para discutir cosas que son secundarias, hermanos. O sea, no vamos a llegar a ningún acuerdo de que, a ver, tú que eres pretribulacionista y tú posmilenialista y tú eres milenialista y tú eres dispensacionalista y tú eres calvinista y tú eres arminianista y tú eres de los santos y tú eres que yo soy de los 7 bautismos y tú, no, pues yo no creo en los dones y tú, no, pues yo no creo en... O sea, esas son cosas secundarias y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Ha habido cosas que han pasado miles de años y no se llega a un acuerdo. Pues sí, la soberanía de Dios, la elección, la intervención divina en la voluntad humana, cosas así que llevan millones de años en donde se quieren poner de acuerdo de que hasta dónde llega la voluntad del hombre. Bueno, hasta acá, entonces quiere decir que si el hombre no quiere, Dios no puede. ¿Y hasta dónde llega la mano de Dios? ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios? ¿Hasta dónde llega el propósito de Dios para el ser humano? ¿Y por qué con este pasó así, con este no? O sea, cosas así que muchas veces no vamos a entrar en ese punto, ¿ok? Pero aquí vemos que Pablo dice que discutía con ellos, dice que era necesario que el Cristo padeciese. Eso sí es inerrante, o sea, eso sí o sí es verdad, o sea, debía de ser de esta manera, no hay de otra forma. ¿Ok? Doctrinas que son primarias, hermanos. ¿Cuáles son las doctrinas primarias?
La salvación es por fe, la salvación es por gracia, el bautismo no salva, tampoco la Santa Cena. La confesión de fe tiene que ver con arrepentimiento, con confesión de los pecados. La sangre de Cristo sirve para la redención, para nuestra expiación, cosas así que son... O sea, sabemos que cuando el cuerpo va a la tumba, el espíritu va a Dios que lo dio y el alma va a donde el hombre decidió creer, ¿no? Decidió creer, no estar, creer. ¿Qué creyó? Cristo. Los que amaron más la luz se encontrarán con Cristo, y los que no, pues donde ellos decidieron creer, ¿no? Las tinieblas. Entonces, eso de que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo, eso es inerrante, o sea, no hay punto de discusión. Eso, aunque alguien me diga y te diga, no es que Mahoma, no es que Buda, no es que... Vamos a discutir con eso, porque eso sí es sí así, pero cuando alguien te llegue y te diga, oye, ¿tú cuántos bautismos tienes? Porque está el de Moisés, el de Elías, el del Espíritu Santo, el de Juan el Bautista, está el de Jesús, el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, entre más bautismos tengas, más espiritual eres. O sea, eso son cosas secundarias, eso no tiene nada que ver. Entonces sigue diciendo, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿A quiénes toman los falsos? A los ociosos. Imagínate, ¿quién es un ocioso? Uno que nada más anda pensando cómo hacerle mal a alguien. Ese es un ocioso. Ese es un ocioso. Entonces, una persona, hermanos, que no se está dedicando a conocer más de Dios, a estudiar, a estarse santificando, como dice Tesalonicenses, es una persona ociosa, la cual puede ser utilizada para destruir algo. ¿Por qué crees que las personas que se van mal de la iglesia son luego utilizadas para destruir algo? ¿Por qué crees? Porque dejan su estudio, dejan de entrenarse y se vuelven ociosas. ¿Cómo? No hacen nada, nada más piensan que fue injusto, que fue algo que ellos no merecían, ellos no hicieron nada, se vuelven ociosas. Sigue diciendo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de César, diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a lo que sucede, juicios injustos, juicios solamente por rumores, por pensamientos externos, pero ¿presentaron alguna prueba? No, no presentaron nada. Hermanos, los juicios justos tienen que verse así, ¿cómo? Con pruebas. Cuando se tiene una prueba, entonces es un juicio justo, aunque la persona diga, es que esto es injusto. Cuando hay pruebas es un juicio justo. Cuando solamente es porque me dijeron, yo pienso, yo creo, yo siento que tú eres bien malo. Entonces, el capítulo 2 de Tesalonicenses, hermanos, expresa de una manera maravillosa las características del verdadero ministro. Y hay tres contrastes que Pablo presenta en este capítulo donde podemos ver esta parte del verdadero ministro. Número 1, el contraste negativo.
El contraste negativo, ese es el número 1. Número 2, el contraste positivo. Y otro, número 3, el contraste por su mensaje, método y motivos. ¿Ok? Todo ministro, hermanos, tiene sus errores y tiene sus fallas, ¿eh? No hay ministros perfectos. ¿Lo estamos entendiendo que no hay ministros perfectos? Pablo, en 2 Corintios, nos deja ver que él tendía mucho a la soberbia. Tú dices, ¿Pablo? Pablito, el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, tendía a enorgullecerse, o sea, como que luego se le subía el humo a la cabeza y se creía Juan Camaney. Sí, y Dios lo sabía muy bien. ¿Y qué le puso? Un aguijón. Entonces, todo ministro tiene su parte negativa. ¿Ok? O sea, no son perfectos, hermanos. No son perfectos, no son gente invulnerable, no son gente que no tenga debilidades, lo son, las tienen y tienen muchas luchas, a lo mejor hasta más que tú. ¿Sabes por qué? Porque si Satanás los logra tirar a ellos, gran parte de la iglesia va a caer. Date cuenta, cuando mataban a un rey, ¿qué hacía el pueblo? Huía, porque habían matado al rey. O sea, eso pasa, hermanos. Cuando el líder, el pastor, es muerto, ¿qué pasa con la iglesia? Huye, porque mataron al que dirige. Entonces, tiene su parte negativa, pero también hay partes positivas. Tal vez es un ministro que estudia mucho, tal vez es un ministro que ora mucho. O sea, ¿te puedes imaginar a John Bunyan? Que era un hombre que tendía mucho a esa parte de ser, tenía muchas luchas con él mismo en esa parte de imaginar cosas. Luchaba mucho. ¿Te imaginas a Charles Spurgeon, que cuando predicaba fumaba tabaco? ¿Pero sabes por qué fumaba? Él lo creía medicinal, pero él tenía un problema también. O sea, hermanos, tenían su parte negativa. Martín Lutero lo mismo. Martín Lutero en su ministerio fue un gran hombre, pero también se inclinó por los ricos. Se inclinó por los ricos, le gustó pues obviamente tener una comodidad, pero eso no significa que no fuera un gran ministro de Dios. Era un hombre. Era un hombre. Y así lo podemos decir con varios, hermanos. Vámonos rápido con la Biblia. O sea, como un profeta como Jonás, que predica del arrepentimiento y después ve que la gente se arrepiente, se enoja. No debería alegrarse Jonás diciendo, ay, qué bueno, mi predicación salvó a muchos. No, vio que la gente se arrepintió, que la ciudad se puso en ayuno y se enoja. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas? Ah, porque sabía que los ibas a perdonar. ¿Te das cuenta? O sea, hay partes positivas y negativas de la gente, ¿ok? Pero esas partes negativas y positivas de la gente es que tú conozcas quién es Él. Y Pablo tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas también. Otra cosa es el mensaje. Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual predica una persona? ¿Cuál es el motivo por el cual estudia, hermanos? ¿Cuál es el motivo por el cual sirve? Hay gente que lo hace por el dinero. Yo he escuchado gente que dice, ay, es que muchos dicen que yo sé mucho de la Biblia y que yo debería ser pastor. O sea, porque sabe, no sé, se sabe algunos versos y dicen, ay, tú sabes mucho. Pues sí, en un mundo de ciegos el tuerto es rey. Pues sí. Si te juntas con una gente que no sabe nada de la Biblia y tú a duras penas te sabes como unos 5 versos, van a decir que tú sabes un buen. Pues sí. Pero ya llegas con otra persona que ha estudiado y te va a decir que te falta estudio y que mejor te pongas a leer, ¿verdad? Entonces, hermanos,
Otra cosa que debemos de ver es el punto del por qué predica una persona. O sea, ¿está allí por la gente? ¿Está allí por el dinero? ¿Está allí porque es de mucha fama lo que él hace? ¿Es eso lo que está pasando? ¿O es porque sirve a Dios? Y a veces Dios lo va a mandar a predicar no en un púlpito. Por ejemplo, a mí me tocó una vez predicar en la sierra y allá no tienen púlpito. Ahí lo único que me pusieron es un tronco. Y entonces así tienes que predicar y tú te vas a dar cuenta de que la predicación es así. Ok, vamos a iniciar ahí, 1 Tesalonicenses 2:1. Dice ahí: pero vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. En este capítulo, Pablo habla de la conducta que él tuvo entre los tesalonicenses. Sus detractores buscaban sin duda influenciar a los tesalonicenses para que ellos abandonaran a Pablo. Y una de las cosas en las cuales atacaban a Pablo era en su integridad. Una de las cosas que ellos decían es: si Pablo los amara, ¿por qué no ha regresado? ¿No? Aplicaban, yo digo que ese dicho, si amas algo, déjalo libre, y si regresa fue tuyo, y si no, nunca lo fue, ¿no? Entonces, a ver, si Pablo los ama tanto, ¿por qué no vuelve? O sea, él por carta dice que los ama, pero ¿por qué no viene a decírselos? A mí se me hace que Pablo está mintiendo. Mira, cuestionaban su integridad de Pablo. Y eso es un mal juicio, porque ellos no sabían qué Pablo estaba pasando, qué estaba él viviendo. También cuestionaban su sinceridad. Decían que Pablo desde el principio les había mentido y que él solamente había llegado a Tesalónica por el dinero o porque era un prófugo de la justicia. O sea, ¿cómo le van a creer a un prófugo de la justicia? Si fuera de Dios, ¿por qué lo persiguen? ¿Te das cuenta de esos razonamientos maquiavélicos? Esos son razonamientos maquiavélicos. ¿Cómo? A ver, si fuera de Dios, ¿por qué lo persiguen? ¿Por qué Dios no lo cuida? Tengamos cuidado con ese tipo de razonamientos, hermanos. Porque muchos dicen, es que a ver, ¿por qué si Dios está con él? Porque es pobre. O a ver, ¿por qué si Dios está con él? ¿Por qué nada más tiene 30 gentes? ¿Por qué nada más tiene 20? Si Dios está con él. Yo te preguntaré, ¿Dios estaba con Noé? ¿Sí estaba con Noé o no? Entonces, ¿por qué nada más se salvaron 8? No, pues entonces no quiere decir que Dios no estaba con Noé. ¿Te das cuenta de ese tipo de razonamiento maquiavélico? No podemos razonar de esa manera. Hay cosas más importantes que ver que solamente un número. Imagínate, a ver, y eso yo creo que no lo dudan, pero ¿Dios estaba con Jesús? Entonces, ¿por qué uno le salió diablo? ¿Y de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Fíjate, hoy en día muchos cuestionan la integridad de Jesús diciendo que él era homosexual porque tenía relaciones con sus discípulos. Imagínate esas cosas maquiavélicas que surgen en la mente del ser humano. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo. Todo el que tenga puesto de autoridad se va a tener que enfrentar a esto. ¿A qué? A que cuestionan tu integridad, cuestionan tu sinceridad. Yo conocí a un pastor que tuvo un divorcio antes de Cristo. O sea, pues antes de que conociese de Cristo, él era un alcohólico.
Y pues por su vicio, ¿qué pasó? Perdió un matrimonio. Pues eso es lógico, la paga del pecado es muerte, o sea, perdió ese matrimonio. Llegó a Cristo, o sea, se volvió a casar y ahí Cristo lo encontró. Cristo lo encontró. Y es con la esposa con la que ahorita vive. Y Dios lo llamó al pastorado. Y sabes, yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no creo en ese pastor porque si de verdad fuese tan santo, ¿por qué se divorció antes? Pero cuestionando su integridad sin saber qué. Todo lo que ha pasado, el cómo Cristo lo ha restaurado. Nada más la gente habla. Nada más la gente dice, cuestiona, señala. Sí. Y eso nos vamos a tener que enfrentar. Y sabes que ese pastor no responde nada. O sea, porque dice, ¿por qué voy a responder algo que Cristo ya me perdonó? Pero lo cuestionan, hermanos. Al punto que voy es eso. El arma favorita del diablo es cuestionar la integridad del líder. Su sinceridad. Y eso pasó con Pablo y pasó con Jesús. No le dijeron sus hermanos a Jesús, ¿para qué te andas ocultando? Si quieres darte a conocer al mundo, pues ve a Jerusalén, ¿no? Fíjate, a pesar, hermanos, a pesar de la pureza de la vida de Pablo y del poder transformador de su mensaje, los enemigos del Evangelio estaban teniendo éxito en convencer a los tesalonicenses de que Pablo y sus compañeros tenían malas intenciones, que eran farsantes, que eran ladrones, mentirosos, hombres sin escrúpulos. Fíjate lo que decían de Pablo. Fíjate lo que decían de Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pero hermanos, si con Pablo no se tentaron el corazón, ¿piensas que contigo se lo van a tentar? Lo único que tú debes hacer como autoridad, bueno, lo que yo hago, cuando yo me entero de cosas que dicen de mí, y luego duele más de gente que tú le ayudaste, que pecaron contra ti y tú los perdonaste, o sea, no buscaste la venganza y aún así que buscan tu mal, debes de orar por ellos, orar mucho por ellos, que Dios tenga misericordia, porque tal vez tú lo pases por alto, pero Dios no. Si no se arrepienten, Dios no lo pasa por alto, Eso es lo que no nos ponemos a pensar. O sea, cuando hablamos de alguien que es una autoridad que Dios puso, sea bueno o sea malo, porque como te digo, tiene su parte negativa, su parte positiva, sea bueno o sea malo, ¿quién lo puso? O sea, a ver, ¿quién puso a Saúl? Y a poco David decía, no, vamos a armar una revuelta contra Saúl, porque Dios ya lo dejó. Hasta el último día de su vida, David dijo, Él es el ungido de Jehová. O sea, es el que Dios escogió, eso significa. ¿Qué pasó con aquel que habló de David? ¿Te acuerdas cuando dice que iba huyendo de Absalón? Y dice que le echaba tierra y le echaba piedras y le decía, fuera, 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 asesino. Fuera, fuera, qué bueno que te pasó esto, porque tú mataste a Saúl y ahora tu reino ha sido dado a tu hijo, porque tú eres un asesino. ¿Qué pasó con él después? Porque habló de la autoridad. David no se vengó de él, pero le dijo a su hijo Salomón, ese hombre que habló de mí mentiras, en el sentido de que yo sí era un asesino, pero no de lo que él dice. Y él me faltó al respeto porque yo soy el rey. No, yo no voy a hacer nada con él, pero te lo encargo. ¿Y qué le dijo Salomón? Mira, por lo que tú hiciste, te voy a dar una casa, pero si te sales de esa casa, te voy a matar. Hermanos, como te digo, o sea, hablar es bien fácil, pero si no nos arrepentimos, decir, Señor, perdóname porque hablé de mi autoridad y no es bueno eso, porque sé que
que a lo mejor él pues ni se entera, o si se entera no me dice nada, pero tú sí lo vas a hacer. ¿En qué tiempo? O sea, a lo mejor él se muere, pero tú me la vas a cobrar. O sea, fíjate, hay mucha gente que luego le vienen cosas malas y dice, pero ¿por qué Dios? Y no se acuerda que hizo eso. No se acuerda. Entonces Pablo habla de las experiencias con ellos. El conocimiento del ministerio de Pablo no venía a ellos por segunda mano, sino que lo vieron directamente cómo se comportó ante la tribulación, porque lo persiguieron. Entonces sigue diciendo, versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A ver, pregunta, ¿alguien sufriría por una mentira? Si su evangelio fuese algo inventado por ellos, ¿será acaso que se animarían tanto a predicarlo si ya lo habían perseguido de antemano? En el capítulo 16, versículo 16 de Hechos, ahí se ve cómo a Pablo los pusieron en la cárcel. Y esto fue porque dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro y ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados le dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Eso hicieron? ¿Quién era la alborotadora? La mujer. La mujer era la alborotadora. Porque nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué no lo dejó Pablo que ella siguiera con eso? Lo que aquí se cree entre líneas, hermanos, lo que aquí se cree es que esta mujer interrumpía la predicación. Por eso ya le desagradó a Pablo. O sea, no era tanto lo que decía, sino cómo lo hacía. O sea, lo que ella decía era correcto, ¿no? Decía, estos son hombres siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Pues sí, era verdad. Pero lo que pasaba era que él a lo mejor iba a enseñar y ella interrumpía. Ella daba otra vez grandes voces y entonces la gente no captaba el evangelio. Entonces eso le desagradó a Pablo. Me hace pensar en aquellas congregaciones o lugares donde está hablando la palabra y ¡gloria a Dios! ¿No? Yo digo que hay que sacarles ese espíritu, ¿no? Tal vez porque... o sea, no hay más importante que la predicación. No hay nada más importante que la predicación. Por eso le desagradó a Pablo. Entonces, pues lo reprendió, o sea, lo expulsó. Y dice que la gente, pues, dice que los azotaron con varas, dice versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, o sea, no fue contado, fue hasta que se cansaran. Eso significa, azotado mucho. Fue hasta que se cansaran. Lo dice, y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sabes lo que es los pies en el cepo? Era un lugar donde te estiraban las piernas y pasabas la noche sentado, con las piernas estiradas. El problema con eso es que te daban calambres. ¿Por qué? Por la humedad. O sea, imagínate el punto. A lo mejor ni les dieron de comer, porque los ataron como unos super malhechores, golpeados, tal vez ensangrentados.
Violaron sus derechos porque Pablo era romano. Y a un romano no le podían hacer eso, A un romano no le podían, a un romano tenían que tratarlo con justicia. Es decir, a él no lo podían tratar como a los griegos o a los judíos, de que, no, pues lo agarramos y lo linchamos y después lo metimos. No, a un romano tenías que llevarlo a las autoridades romanas, para que los romanos vieran qué se hacía con él. Si los romanos se enteraban que a un ciudadano lo maltrataban, ardía Troya. Por eso más adelante vemos que cuando les dicen, no somos romanos, como que, nos mete una demanda y se fueron. Pablo y Silas fueron ultrajados y padecidos, hermanos, padecieron por causa del evangelio, los ataron brutalmente, los azotaron, los aseguraron con cepo, los acusaron falsamente, los castigaron ilegalmente. Y aún así, con todo eso, hermanos, predicaron en Tesalónica. ¿Cómo piensas que iba físicamente Pablo a Tesalónica? Yo creo que no iba tan fuerte físicamente, ¿no? A lo mejor con un dolor aquí en la espalda. Sí, la vara me cayó aquí en el cuello y aquí en las costillas, ¿no? ¿Te imaginas cómo iba Pablo? Y aún así, con todo eso, ¿qué? Predicó en Tesalónica. O sea, ¿cuándo se hace eso? ¿Cuándo se hace eso? Que a lo mejor tú te sientes mal y aún así sirves a la iglesia. ¿Cuándo haces eso? Cuando tienes amor. Si tú no tienes amor, te vale. ¿O no? Luego veo a las amas de casa, cuando aman a su esposo, así les duele el estómago, pero le dan de comer a él. ¿Por qué? Porque lo aman. Si no lo amaran, les vale. Ay, me siento mal, sírvete tú, a ver qué te encuentras, si no, vete a comer a otro lugar. O sea, hay a veces que la mujer sí no puede, en verdad, o sea, no puede pararse. Y de una vez pues, no me voy a morir, ¿no? Pero a veces cuando la mujer ama demasiado, aún se siente mal, lo hace. Porque ama. Entonces muchas veces, a veces nos sentimos así mal, ¿no? Nos sentimos mal. Tal vez no físicamente, pero sí mentalmente o en el corazón. Y aún así venimos y servimos a Dios porque amamos el servicio, amamos la iglesia. Así era Pablo. ¿No amaba Pablo a los tesalonicenses? Sí, tanto los amaba que aún siendo golpeado y a lo mejor físicamente no estaba muy bien, él llegó y predicó. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Traducción viviente. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. A los falsos eso hacen, hermanos, engañar, y son engañados, pero Pablo no hizo eso en ningún momento. En 2 Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La fuente de la predicación de Pablo no surgía de falsas doctrinas, sino de la verdad de Dios, hermanos. Y Pablo abordó 3 cosas que dicen acerca de él y su predicación que no eran verdad. Número 1, por error. Por error. Eso significa que Pablo lo inventó. ¿Será que Pablo inventó? Y un invento significa algo donde yo saco ventaja. O sea, cuando alguien miente, ¿por qué miente? Porque él quiere sacar una ventaja. Porque él miente a su favor. Miente diciendo, yo no lo hice. ¿Y para qué echa esa mentira? Para él sacar una ventaja. A eso se refiere. Pablo no dijo una mentira para que él sacara una ventaja. No. Número 2, impureza.
Esto habla de un pensamiento de subyugar, es decir, algo de modo que quiere destruir. Eso quiere decir impureza. Es decir, vamos a decir algo que no te va a traer un beneficio espiritual, sino tu destrucción. Eso es impuro. Que quiere destruir la confianza, la buena reputación de alguien. Eso significa impuro. Anota este verso, Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces alguien que enseña algo para subyugar es para que a ti te vaya mal. Y hermanos, de esas personas hay muchas. El evangelio de la prosperidad es eso, es un mensaje impuro. ¿Por qué? Porque hace creer a la gente que está bien porque tiene posesiones, pero no se están dando cuenta que están mandando mucha gente al infierno. Eso es impuro. Número 3, engaño. Aquí la palabra engaño que se utiliza en este verso es la palabra griega dolos, y significa como poner un señuelo, un truco. Aquí lo que está diciendo, aquí viene la palabra dolo, lo haces con dolo. ¿Qué quiere decir que lo hace con dolo? Que hace algo esperando cierto resultado. Que es cierto resultado. Es como lo que hace Martin McFly, ¿no? Compró el almanaque en el futuro y regresa al pasado y hace apuestas. Eso es una apuesta con dolo. ¿Por qué? Porque él ya sabe el resultado, él sabe lo que va a pasar. Entonces, ese es un engaño. Y hay gente que así hace, o sea, él sabe que diciendo tales cosas o actuando de tal manera va a ocurrir cierta cosa. Y eso es un engaño. Entonces, muchos dicen, es que Pablo sabe actuar. Y en serio, hermanos, hay gente que sabe actuar como cristiano. Sabe actuar. ¿No lo dice la misma palabra? No es novedad, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, quiere decir que hay gente que sabe actuar como cristiano. Lo sabe actuar, o sea, sabe decir amén, sabe decir gloria a Dios, se sabe Juan 3:16, te dice, hay bendiciones, ay, hermano, vamos a orar por ti. O sea, hay cosas que son como que de un lenguaje ya común, ¿no? Como que de un lenguaje común. O sea, te das cuenta que hay ciertos modismos dentro del lenguaje de cierta comunidad que se empiezan a aprender y como que eso hace que seas parte de. Por si tú vas al barrio de Tepito, ellos tienen cierto lenguaje con el cual ellos se comunican. Entonces, cuando tú te metes en ese ámbito, a lo mejor tú no tienes ese lenguaje, pero con el tiempo, cuando ya te haces parte de eso, ¿qué vas a empezar a adquirir? Un lenguaje así. Lo mismo pasa con la gente que luego viene, que no es salva, pero empieza a adquirir un lenguaje y empieza a actuar. Pero te voy a decir algo, no puedes actuar para siempre. No puedes fingir para siempre. Eso le pasó a Judas. Judas pertenecía al círculo de ¿qué? Y me imagino que esos 12 tenían un cierto tipo de ¿qué? De lenguaje. Tanto así que cuando Jesús le dijo, haz lo que vas a hacer, hazlo más pronto, y dice que él salió en la noche, ¿qué dijeron los apóstoles? Va a darle algo a los pobres. O sea, estaba tan camuflajeado Judas
que los apóstoles mismos no se daban cuenta del engaño que él estaba haciendo. Y eso era algo con dolo, porque Judas sabía que al hablar de tal forma ocurriría tal cosa. Así hay gente que dice tal cosa y sabe que van a pensar tal cosa. Lo sabe, eso es con dolo, es un engaño. Y así lo hacen los de la prosperidad. Yo lo he leído, cuando dicen, tú tienes que ir diciendo tales palabras, repetir tales palabras, y cuando veas que la situación está así, es momento de pedir. Eso es un dolo. ¿Te das cuenta por qué? Porque ya saben lo que va a ocurrir. Eso es un engaño. Que ya lo hacen con alevosía y ventaja. No es que, ay, Dios me dijo, no. Tú sabes ya el momento, porque estás diciendo ciertas palabras que van a provocar ciertas cosas, y cuando ves que ya se está dando, ¿qué? Es el momento. Ese es dolo. Y dicho, ¿tú piensas que Pablo era así? Que les voy a predicar de tal cosa, y cuando ya vea que están así, entonces ahora sí, ¿les meto el diente? No, Pablo no era así, pero los falsos que decían que sí. Último verso, que ya se me acabó el tiempo. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Esa es la primera parte que vamos a estudiar. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Traducción viviente. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Aquí la palabra aprobados significa algo que fue sometido a un examen. Algo que fue sometido a un examen. La palabra griega es dokimazo. Esta aprobación viene, hermanos, porque Pablo fue probado, es decir, le hicieron un examen y fue hallado aprobado en este punto. ¿Cómo? ¿Cómo fue aprobado? ¿Qué examen le hicieron? El sufrimiento. Pero también está hablando, hermanos, de la aprobación apostólica. Recuerden en los Gálatas que Pablo presentó su evangelio a las 3 autoridades que estaban en Jerusalén: Pablo, Juan y Santiago. A estos 3, Pablo les presentó lo que Dios le había dado, y dice que ellos lo aprobaron y lo aceptaron como uno de ellos. Y entendieron que Pablo tenía su mensaje para los gentiles. Por eso dice eso, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos. Otra cosa que aquí está diciendo, hermanos, y es que los falsos decían que Pablo se puso solo. Ay, Pablo no anduvo con Cristo. Entonces, ¿por qué él se dice apóstol? Se me hace que él nada más se puso, se autonombró, y ahorita, ay, sí, ya mucho apóstol Pablo. Y Pablo lo que dice, no, nos aprobó. ¿Cómo? Obviamente nos dio la palabra, pero otra cosa, hermanos, de un verdadero ministro es que otro ministro te reconoce. Aquí no es de que, ay, pues yo me puse, y si me quieres aceptar bien, y si no, pues también. Dios está de mi lado. No. Aquí no es eso. Cuando alguien Dios lo aprueba, hermanos, es porque otras autoridades, otros consiervos tuyos aprueban. ¿Y quiénes aprobaron a Pablo? Los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles aprobaron a Pablo. Sigue diciendo, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Traducción viviente, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Y había un fuerte sentido de responsabilidad de parte de Pablo. Sabía Pablo que no era responsable solamente ante los hombres cuando él hablaba la palabra, sino que era responsable ante Dios.
Y eso lo vemos claro en Gálatas. Gálatas 1:6 dice así. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mira, ¿quién va a torcer el evangelio? Alguien que le quiere caer bien a la gente. Alguien que le quiere caer bien a la gente, sin duda va a torcer el evangelio. Y eso que dijo el pastor Josué es verdad. O sea, no somos un club social y o sea, hoy en día la iglesia saca prédicas de acuerdo a lo que vivimos. Cuando es diciembre, la iglesia empieza a sacar prédicas o sea, interrumpen sus series que están llevando por sacar la Navidad y Jesús, los pastores y Jesús, la alabanza celestial. ¿Eso está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Yo no digo que no. ¿Pero por qué sacas eso? Porque la gente quiere escuchar de la Navidad. No estás para agradar al hombre. Estás para agradar a Dios. Yo no digo que está haciendo mal eso, pero no podemos guiarnos por las modas, hermanos. No podemos guiarnos así por las modas. La palabra es la palabra. O sea, ¿te imaginas a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías, cuando Dios le dijo, hijo de hombre, vas a predicar esto? Ay, Señor, no, pues es que no estamos en el tiempo de eso. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y veamos, después de toda esta argumentación, Pablo termina diciendo, pues, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Ya, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo sabía que Dios conocía sus intenciones verdaderas y no eran las de esos falsos que decían, que tanto levantaban en su contra. Sus verdaderas intenciones es que ellos conociesen el evangelio. Hermanos, lo que quiero que entiendas es esto. ¿Quién debe tener esta buena conciencia? Tú. Que digan que no, pues claro, el pastor predica porque, ay, fíjate, hermanita, lo que me enteré. El pastor Corona viene de Apizaco los sábados, pero porque recibe su ofrenda, ¿eh? O sea, él no viene de a gratis. O sea, yo me enteré, o sea, no me creas tanto. A mí no me gusta ser chismosa, pero me enteré por allí que el pastor Corona puso una comisión al pastor Josué, le puso una comisión para venir, porque ya no iba a venir. Pues que empezó a dejar de venir, sí. Pues es que era porque estaban arreglando su contrato. Y muchos salen con esto. Cuando se enteran, no, yo lo voy a parar en seco, le voy a decir que me lo diga en mi cara. ¿Y qué vas a arreglar con eso? Al punto que voy es que cuando tú vas a confrontar a alguien, ok, eso lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí lo dice la Biblia? Sí. Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselos. Pero vas a hacerlo para arreglar algo, no para quedarte peleado. Ese es el error que cometemos. Vamos y hablamos con el hermano, pero para ofenderlo y para quedar más mal. Pues entonces, ¿para qué hablaste? Mejor quédate así. Si vas a hablar con alguien es para arreglar algo, ¿o no? Entonces, pues ya, yo me entero y me voy. Pues no. ¿Es verdad lo que dicen? No, pues no. Entonces, ríete. Pues sí. Y si es verdad lo que dicen, cuídate.
Entonces, cuídate. Aquí le vamos a dejar, hermanos.